Estamos en la Biblioteca Nacional de España, una institución fundada oficialmente por Felipe V a finales de 1711. Sus fondos contienen muchísimas joyas bibliográficas, manuscritos, incunables, primeras ediciones. Entre todas las joyas que atesora, yo estoy interesado en un bloque muy especial, los tratados de danza que custodia. Te contaré cuáles son los más emblemáticos, cómo llegaron a sus fondos, cómo se conservan, y reviviremos la historia viendo la importancia que sus autores tuvieron haciendo danzar a reyes y nobles en las cortes de Europa. Acompañadme. En la primera parte nos quedamos en las reflexiones de John Weaver sobre los fundamentos fisiológicos de la danza, de su Anatomical and Mechanical Lectures upon Dancing, conferencias sobre la anatomía y mecánica de la danza leídas en la Academia de Chancery Lane. Estas conferencias, publicadas en 1721, tratan sobre la anatomía y mecánica del cuerpo humano. Como el resto de sus colegas que escribieron un tratado o un ensayo sobre la danza, empieza subrayando la importancia de saber cómo caminar y sentarse o cómo saltar y brincar. Estas son las reglas que John Weaver proporciona para aplicarlas en tan exquisito arte. Según él, hay varias formas de estar en pie con gracia y elegancia. Para los caballeros, en 2 de las 5 posiciones que ya estaban establecidas desde Beauchamp. Las recordamos: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Weaver recomienda como más elegantes la segunda larga o corta, es decir, con las piernas más separadas según lo establecido en esta posición de danza para la posición larga y algo menos de separación para la corta. Y la cuarta corta, es decir, con muy poca separación entre el pie de delante y el de detrás. Para la dama, las posiciones que aumentan su elegancia estando de pie son primera posición y la segunda y cuarta cortas. Que se recomienden para la dama posiciones cortas en las que las piernas estén lo menos abiertas posible es coherente con la modestia que se le exigía a la mujer en todas sus acciones. Para la segunda posición larga, el caballero deberá repartir su peso por igual entre los 2 pies. Sin embargo, para el resto de las posiciones, la regla era otra, aunque la misma para el hombre y la mujer. En primera y en cuarta, el peso del cuerpo deberá estar fundamentalmente sobre un pie, dejando el otro apoyado ligeramente en el suelo y con la rodilla algo doblada. La gracia en estas posiciones está en tener el cuerpo siempre erguido, con la cabeza alzada, con relajo y siempre inclinada o girada ligeramente hacia uno u otro lado. Jamás llevar los hombros encogidos o echados hacia adelante, sino en su lugar natural, y el pecho o el busto amplio, como si estuviera lleno de aire. Respecto a la colocación de brazos y manos, Weaver reconoce que depende mucho de modas, gustos y opiniones, pero subraya que hay una serie de normas de las que nadie se debe desviar si se pretende un resultado final elegante en todas las partes del cuerpo. Sobre los codos, recomienda que no se deben ni acercar ni alejar demasiado del cuerpo, ni llevarlos demasiado delante o detrás, sino dejarlos caer con naturalidad sin que parezcan rígidos ni obstinados. Sí, codos obstinados es la expresión que usa en su ensayo. Debo señalar que la forma de la manga del traje barroco tenía un patrón ligeramente curvado en vez de ser rectas como en la actualidad. Sin duda, esto influiría en la forma de colocar los brazos. Todas estas sutilezas para llevar bien los brazos, aún no hemos visto las de las manos, debieron de preocupar tanto a los elegantes de la época que sorprende que pudieran moverse con esa relajada y elegante naturalidad que supuestamente proporcionaba la gracia al movimiento. Sobre las manos, Weaver escribe que su posición estará dirigida por la de los pies y en ambos casos
podrá ser la misma posición en manos y pies, o bien lo que Weber llama posición contrastada, es decir, cuando cada mano no solo tiene una posición contraria a la otra, sino también contraria a la de los pies. Lo que os decía, una miríada de pequeñas sutilezas que hacían necesario el entrenamiento con el maestro de danza y, por consiguiente, su papel en el tejido de la alta sociedad. Para caminar con elegancia, Weber propone que la persona se desplace de una cuarta posición a otra cuarta posición, con los brazos balanceándose desde el centro y en oposición a las piernas. Es esa oposición lo que el autor llama el alma de la elegancia. Advierte que si no se siguen estas reglas, cualquier movimiento o acción que se haga se verá absurdo, extraño, desagradable y poco gentil. Como ya hemos visto en otros maestros de danza, una parte fundamental en la danza eran las cortesías y reverencias. Las recomendaciones de John Weber son las siguientes. Para el caballero, la reverencia se comenzará desde la posición más elegante, la cuarta abierta y corta, con el peso en el pie izquierdo que estará detrás. Se lleva el derecho a la segunda tomando el peso. El cuerpo se inclina durante esta parte del paso, dejando que los brazos cuelguen delante de forma natural y vuelve a erguirse al llevar de nuevo la pierna izquierda detrás, que vuelve a tomar el peso dejando la rodilla derecha algo flexionada. La reverencia de la dama se suele llamar cortesía y se comienza desde la posición segunda corta o desde la cuarta corta. Cuerpo y cabeza erguidos, los brazos a los lados del cuerpo algo separados. Para los brazos, las sutilezas en los detalles son para desesperar. El cúbito se alinea con la mano y el brazo, extendiéndose de forma oblicua hacia abajo. Se sujeta la falda entre los dedos índice y pulgar, girando la mano de forma que la palma quede hacia el muslo. El brazo no debe ni presionar el vestido ni desplegarlo. El peso del cuerpo sobre el pie izquierdo y el derecho apoyado ligeramente. Doblará las rodillas sin que se cierren hacia adelante, manteniendo siempre cuerpo y cabeza erguidos. Para alzarse de la cortesía, pasará el peso al pie derecho mientras estira las rodillas y se yergue perpendicularmente. Si cuando se transfiere el peso al pie derecho se gira levemente la cabeza hacia el hombro izquierdo, será el toque de elegancia definitivo. Así termina la primera cortesía de la dama. Para el resto de las cortesías, os remito a la lectura de este curioso ensayo. Weber explica lo que es la danza y los movimientos y acciones que la componen, lo que significa doblar y elevar, los pliés y relevés de la danza académica, o girar y saltar con el cuerpo y sus miembros. A nivel expresivo, compara los pliés y relevés con las luces y sombras en la pintura. Hemos visto en muchos autores que consideran la pintura como el alter ego en dos dimensiones de la danza, una hermosa metáfora de los muchos matices del movimiento. Weber explica el primer y más básico paso de danza, el demi-coupé, y lo hace como los maestros italianos del XVI, con palabras y no con la notación inventada por Beauchamp. Lo mismo hace con otros pasos de los que señala su equivalente francés, distingue entre salto y bote y nombra el contratiempo sin explicarlo. Se centra a continuación en la música con la obviedad de decir que no se puede danzar sin ella. Los revolucionarios conceptos de Merce Cunningham y la evolución de la danza contemporánea en el siglo XX eran entonces un futuro inimaginable. Weber subraya la importancia de que un maestro de danza tenga conocimientos musicales. Además, como va a centrarse en la danza dramática, es decir, la que se usa en la ópera o el teatro, entretenimientos dramáticos, los llama él, el maestro de danza deberá ser capaz de dar instrucciones al compositor sobre las melodías que necesite en su producción.
Esto le permitirá que la música se adapte a sus ideas y a los personajes de la trama, personajes que deberá conocer de la tradición teatral. También deberá conocer las reglas básicas del diseño escénico. La culminación de la habilidad de un buen maestro de danza es que pudiera componer la música para sus producciones coreográficas. Señala los excelentes compositores que tiene Inglaterra, sobre todo Londres, y les anima a seguir las ideas de los maestros de danza con los que trabajen para conseguir un resultado final tan exitoso como lo fue su producción con la colaboración de Mr. Simons. Simons fue el compositor de unas sinfonías que adaptó perfectamente al tema propuesto por Weber. Para los maestros de danza que coreografíen estos entretenimientos dramáticos, recomienda dominar la retórica, por ser el arte de las bellas palabras, capaces de encender las pasiones y embellecer las actitudes. Para Weber, lo que la retórica es al orador cuando habla, lo es al bailarín al moverse. Resume la importancia de esa fuerza evocadora de la retórica en una preciosa frase. Cuando las palabras apenas emocionan, la acción excitará y agitará todos los poderes del alma. Pero cuidado, las pasiones que surjan del poder de esa retórica jamás deberán tener nada inmoral, bajo o indecente. Exaltación, sí, pero dentro de lo socialmente permitido. Por ello, de todas las pasiones y emociones que enumera, fuertes y más suaves, el bailarín deberá elegir los movimientos y acciones que mejor las expresen, siempre con elegancia. Termina señalando la importancia que tiene para un bailarín y un maestro estudiar la pintura, los dibujos o los grabados. Fuente de inspiración cuando se observa a los mejores para las poses, las actitudes y las agrupaciones de los bailarines, formando composiciones agradables y armoniosas como el pintor dispone sus personajes en sus cuadros. El bailarín principal deberá aparecer resaltado del resto para que sea el primero al que el espectador dirija su mirada. Estudiar las expresiones de las pasiones plasmadas por los grandes artistas de la pintura permitirá al bailarín llevarlas a escena para deleite de los espectadores. Weber termina sus conferencias en la convicción de que para alcanzar la más alta perfección en el arte de la danza, los maestros deberán tener profundos conocimientos en anatomía, mecánica y música, y algunos conocimientos en retórica y pintura. Muchas de las premisas que Weber desarrolla en sus libros aparecerán más tarde cuando el francés Jean-Georges Noverre publique en 1760 su revolucionaria obra Lettres sur la danse et sur le ballet, demostrando que existía una estética y cultura europeas comunes en el arte de la danza, aunque con variaciones locales, como nos explica Mary Collins. Amidst this domination by the French, indigenous English masters emerged. Though proficient and experienced in the French style, these men introduced certain elements taken from traditional British dances, elements which were not so regulated or sérieux, but featured quirky movements and gestures, a good-humoured light-heartedness, and a lack of respect for rules. Those dancing masters who developed and taught this emerging style became known as the English School. Simultaneously, comic and character dancing styles became popular as unlicensed London theatres searched for variety acts and entertainments to attract audiences. In the process, features of traditional Irish and Scottish dances were assimilated alongside the distinctive style and gestures of Italian commedia dell'arte characters. This new aesthetic also permeated the acting fraternity,
so that when Marie Salé came to London to dance in George Frederick Handel's productions, and Jean-Georges Noverre visited London, experiencing David Garrick's new natural acting style, they were so inspired by this greater realism and more convincing way of portraying both characters and narrative that they took their experiences back with them to France, and thus evolved Salé's expressive dancing and Noverre's ballet d'action. En la sociedad londinense del siglo XVIII convivían muchos maestros de danza que peleaban con más o menos elegancia por introducirse en los círculos sociales de la burguesía acomodada y la aristocracia, o vender sus publicaciones. 18th century London was, as indeed it is today, a cultural melting pot, with influences drawn from the backgrounds of the many international visitors or workers originating from overseas. Naturally, this cultural crucible had a direct bearing on London's dance community. During the first half of the century, it has been estimated that there were over 100 dancing masters living or working in London. Like their European equivalents, many taught privately as relatively itinerant instructors, including those highly reputed masters who were in demand by the nobility and the gentry. Many ran boarding schools. Others offered dancing schools or academies, providing lessons for pupils who had regular lessons but were not resident. Esta feroz competencia se traducía en distintas estrategias. Unos afrancesaban sus nombres, otros trataban de adelantarse a los demás imprimiendo sus obras lo antes posible, y otros sembraban las dudas sobre sus competidores por plagio. As Pierre Rameau proclaimed in the preface to his manual Le Maître à Danser, the French style of dancing was in vogue throughout Europe, and French dancing masters were in great demand. Many French masters, of course, stayed on, taking up residence and blending into London society with such success that by around 1714, the Paris opera dancer Monsieur Labbé had become dancing masters of the royal family. Indigenous masters who had worked or trained in Paris were also highly regarded, and for this reason, many British masters altered their names in order to sound French. Monsieur Taylor, for example. Sobre la carrera para imprimir sus tratados antes que los demás, tenemos el caso de John Essex y Tomlinson. ¿Se adelantó Essex a la publicación de Tomlinson para aprovecharse de la fama de los maestros franceses? ¿Copió Tomlinson a Rameau, como sugerían algunas acusaciones, o realmente aportó algo nuevo en su obra? No pretendo que esta entrega parezca un reality televisivo, pero la danza tenía tal valor social que no puede desligarse de los acontecimientos que bullían en la competitiva sociedad artística de la época. Gracias a los fondos de la Biblioteca Nacional de España podemos sumergirnos en ella. Empecemos con la disputa entre John Essex y Kellon Tomlinson. John Essex era un maestro de danza inglés que cuando leyó en la prensa londinense en octubre de 1726 que Tomlinson anunciaba la próxima publicación de su tratado de danza, The Art of Dancing, el arte de la danza, se puso manos a la obra y poco más de un año más tarde, en enero de 1728, Essex anunciaba en la prensa la aparición de su traducción de la obra del famoso maestro francés Rameau. Bajo el título de The Dancing Master, el maestro de danza o el arte de la danza explicado, Essex prometía que iría acompañado de 60 ilustraciones por el precio de tan solo una guinea. The Art of Dancing by Kellon Tomlinson is an English dance treatise, unlike The Dancing Master, which is a translation of Pierre Rameau's Le Maître à Danser. Tomlinson not only claimed that he had written his work by 1726, but that he knew nothing of Pierre Rameau's treatise published in Paris in 1725. Nevertheless, The Art of Dancing and Le Maître à Danser cover mostly the same topics, although Tomlinson does include some steps which are not covered by Rameau. Tomlinson was at least partly French trained, as he explains in the preface to The Art of Dancing.
La Biblioteca Nacional de España posee un ejemplar de la obra de Tomlinson editado en 1744. Al tener que justificarse por las dudas surgidas sobre la originalidad de su obra, tan parecida a la de Rameau, se comprende que en la dedicatoria del tratado a la honorable vizcondesa Catherine Fauconberg aprecie su protección frente a las censuras fruto de la malicia y la envidia que ha sufrido el autor. Señora, el trabajo que aquí me atrevo a ofrecer a su señoría, al tratar de un tema en el que no solo está muy versada, sino en el que destaca, me era natural y obvio dedicárselo, confiando que bajo su protección. Tomlinson alaba la excelencia de la vizcondesa en el arte de la danza, pero como sucede con otros autores que escriben lo mismo de sus mecenas, nunca sabremos cuánto de verdad y cuánto de adulación contienen estas frases laudatorias. Para terminar de limpiar su nombre sobre las acusaciones de un posible plagio, al final del primer libro, dos maestros de danza, Joseph Jackson y Alex Jackson, certifican que ese tratado se empezó a escribir mucho antes de la fecha de su publicación, que fijan en un 27 de enero de 1727 o 28. El tratado consta de libro primero y libro segundo. El prefacio del primero deja muy claro los temas de los que va a tratar, nada nuevo respecto a lo que ya hemos visto. El primer libro trata de las hermosas actitudes y posturas estando de pie, las distintas posiciones desde las cuales se van a ejecutar los pasos de danza, así como de la forma de caminar con elegancia. Las distintas clases de reverencias y cortesías están profusamente descritas, y todos o la mayoría de los pasos usados en las danzas refinadas, así como los utilizados específicamente en el escenario. Callum Tomlinson intended to publish The Art of Dancing in 1726. The lack of money and the appearance in 1728 of The Dancing Master, John Essex's translation of Pierre Rameau's Le Maître à Danser, mean that it did not appear until 1735. Tomlinson made good use of the intervening years to commission a series of engraved illustrations. These show solo dancers and couples performing steps notated beneath their feet. They make The Art of Dancing one of the most beautiful of the 18th century dance manuals. The list of subscribers at the beginning of The Art of Dancing tell us that Tomlinson's patrons ranged through the English aristocracy to London's leading professional dancers, as well as the English gentry and many of his fellow dancing masters. The illustrations are mainly dedicated to his aristocratic and genteel pupils. En su lista de suscriptores llama la atención los que habían muerto esperando la culminación del trabajo. Tomlinson los señala en su listado con una cruz. De todos los que apoyaron su obra, lamentablemente 20 no llegaron a disfrutarla. 21 eran maestros de danza, entre los que destaca John Weaver y Thomas Caberly. Los encontramos en la primera parte de este capítulo, O.P. Series y Mr. Robert. Amongst the coterie of dancing masters in 18th century London, one whose life and works are hugely significant, though tantalisingly obscure, is Mr. P. Sirris. The precious few examples of his work which have survived give us some insight into the substantial contribution he made to his art. Of his 7 known choreographies, only 5 remain. Sirris also published a major treatise on dance notation, The Art of Dancing. And we can learn something of his importance through the letters, diary entries and household accounts relating to his association with one particularly famous pupil, a name which resonates with us even today, Lady Diana Spencer. Not only is his first name unknown, but despite a few clues, his place and date of birth are still a mystery. The journalist and critic Richard Steele called him a native of France, although it is therefore curious that Sirris was only ever styled Mr. at a time when French dancing masters who had emigrated and settled in London were specifically titled Monsieur. What is especially fascinating is his reference in The Art of Dancing to his time studying in France as a pupil of the celebrated Pierre Bouchon, King Louis XIV's personal dancing master.
It is Sirius who testified that Beauchamp was the inventor of the system of dance notation which became adopted through Europe, not Feuillet. And he also confirmed that he had been instructed in the system by Beauchamp himself. Algunos suscriptores eran responsables de los teatros reales y otros eran bailarines, uno de ellos el celebrado Mr. Booth. También estaban interesados en su tratado algunos grabadores o libreros, seguramente atraídos por el enorme éxito que estas publicaciones tenían entre un público ávido de refinar sus conocimientos en tan importante vehículo de relación social. Para distinguir su obra de las ya publicadas y reconociendo el mérito de la notación Beauchamp-Feuillet que utilizan, Tomlinson defiende su propuesta porque la explicación de los pasos va acompañada en los grabados que representan cómo se hacen de la notación y de la partitura con la melodía de cada sección de estos pasos. Por ello, su título completo es El arte de danzar explicado por la lectura y las figuras. Asegura que esto facilitará su aprendizaje a todo el mundo, tanto el que está empezando como a quien tenga más experiencia para recordar lo aprendido. No pretende ofrecer nada nuevo, sino recoger las reglas y principios que él ha visto enseñar a los maestros más eminentes con el mayor de los éxitos. Nos dice que los hermosos grabados que ilustran su texto, si se enmarcan y protegen con un cristal, no solo tendrán una finalidad educativa al tener en un vistazo toda la información, sino que además adornarán las paredes de cualquier habitación o gabinete. Ya hemos visto cómo la competencia agudizaba el ingenio comercial de los autores, pero Tomlinson pone la guinda al pastel, pues es cierto que sus grabados en plancha de cobre son realmente hermosos. Como las instrucciones son prácticamente las mismas que en los otros tratados ya vistos, voy a subrayar algunos comentarios deliciosos que hace Tomlinson sobre esas reglas y que nos dan una idea muy precisa del contexto social para el que se promulgaban. Sobre la forma correcta de estar de pie, señala su importancia como paso previo a entrar en el escenario de la vida, bien sea andando o bailando, evitando las críticas más severas de quien nos observa. Una consecuencia de la obsesión por la corrección en una sociedad inclinada al cotilleo y la maledicencia para entretener su ociosidad. La aparente naturalidad con la que se debe estar de pie, bien cuando se conversa o se va a comenzar a danzar, se remata girando la cabeza a derecha o izquierda, para completar una postura mucho más heroica. Si se está en compañía de iguales o de familiares, una posición de piernas a la segunda rematará esa pose heroica. Vosotros decidiréis si es una pose heroica o no. Su grabado número 8 presenta sobre el suelo el resto de las posiciones descritas, primera, segunda, terceras y cuartas, abiertas o cerradas, etc. Y presenta a dos caballeros como modelo de pose modesta y agradable para estar de pie. Para dejarlo más claro, usa alguno de sus grabados donde la figura del bailarín va a comenzar o ha terminado en una de esas posiciones. Igual que advertía Weaver, la forma de andar que recomiendan es la de pasar de una primera posición a una cuarta, alternándolas sucesivamente. Pero el pie que se mueve debe ir siempre por delante del cuerpo hasta que esté apoyado en el suelo y se pueda transferir peso y pose sobre él. Yo lo entiendo como algo así. Tomlinson nos dice que para caminar con elegancia se debe cumplir con el tiempo y la armonía, como en la música. Se ha de hacer en 3 cuentas, 1, 2 y 3, y llevando los brazos graciosamente en oposición al pie que se adelanta. Pero advierte que no es lo mismo al caminar hacia atrás, ya que entonces es el mismo brazo de la pierna que se mueve. No debe extrañarnos que se hable de caminar hacia atrás, pues ya hemos visto en otros documentales cómo para salir de una sala donde se encontraba un personaje de más alto estatus, se debía caminar hacia atrás y había una reverencia específica en esa dirección. Sobre las reverencias y las cortesías existen diferencias entre los sexos, como ya hemos visto. Los caballeros inclinan el cuerpo y las damas doblan sus rodillas. Para las damas
A la vez que hacen su plié, recomienda dejar caer los hombros a la vez que se alarga y exhibe un fino cuello, así como un bello rostro compuesto de tantos rasgos delicados y encantadores con los que normalmente les ha adornado la generosa naturaleza. Recomienda al bello sexo adornar aún más esa pose con una mirada modesta, una sonrisa agradable y una barbilla en su justa posición, ni muy levantada ni hacia adentro. Esto último también puede aplicarse a los varones. Al complejo protocolo para dejar una conversación o levantarse de una silla lleno de pequeños pasos, con un pie detrás o delante, con el peso en uno u otro, controlando la mirada, etc., había que añadir todavía más sutilezas con las reverencias y cortesías que se hacían mientras se caminaba. Si te cruzabas con alguien, no debías hacer la cortesía hasta no estar en paralelo con esa persona. Si te encontrabas con invitados a derecha e izquierda, era obligatorio, mientras entrabas en la sala, hacer las reverencias a quienes primero encontrases en tu camino y después a los invitados del otro lado. Había una solución más práctica: hacer una reverencia hacia adelante después de recorrer con la mirada a todos y cada uno de los presentes. Dejarte a alguno sin ese reconocimiento ocular era una ofensa. Si te encontrabas con alguien noble o perteneciente a la élite, debías hacer una reverencia adicional. No era de extrañar que la alta sociedad requiriese de un maestro de danza para no hacer el ridículo o dar que hablar en los eventos donde se relacionaban o durante sus paseos por la ciudad. Tomlinson, antes de explicar cómo se hacen los pasos, dedica varias páginas a explicar cómo orientarse cuando se danza en los distintos salones de baile. Estos pueden ser cuadrados, rectangulares, oblongos o sin forma definida. El autor advierte que algunos espacios tienen una estructura tan desordenada que son como islas deshabitadas. Dependiendo del espacio, los bailarines deberán reconocer cuál es la cabecera y cuál es la base de la sala. La cabecera se llama también presencia. Dedica varios grabados para explicar dónde ha de situarse la base y la presencia, es decir, la posición desde la que se comienza la danza y el punto hacia el que se desplaza, respectivamente. Señala que normalmente la puerta de entrada se encuentra en una de las paredes y esa puede considerarse la base de la sala. Para las instrucciones respecto a este punto, el lado de la sala al que se apunta el hombro derecho será la derecha y la izquierda la pared a la que se apunta el hombro izquierdo. Si en una sala se cambia el lugar donde está la presencia, el resto de los lados se modifica, lógicamente. Tomlinson recomienda usar su libro como mapa para orientarse, de modo que la parte alta de la página será la presencia y el borde inferior del libro la base de la sala. Dejándolo fijo sobre una mesa o en el suelo, se podrá seguir el recorrido señalado en las instrucciones. Si se baila solo, el corte central del libro donde se unen las páginas será la línea de comienzo. Si baila una pareja, la dama seguirá las instrucciones de la derecha, su posición habitual a la derecha del hombre, y el caballero las de la izquierda. Es por eso que algunos grabados representan los bailarines de espaldas, de modo que quien lee no tenga que reproducir en espejo los movimientos. Para explicar cómo las distintas partes del cuerpo contribuyen a la belleza del movimiento en la danza, Kellum Tomlinson escribe: Los ojos dan vida al rostro y dirigen los pasos. Los oídos reconocen el tiempo de la melodía. La nariz remarca los gráciles giros y vueltas que hace la cabeza, en oposición a otras partes del cuerpo, al mismo tiempo que la boca añade esas favorecedoras sonrisas que, junto al brillo y encanto de los ojos, completan el más agradable y placentero semblante. El cuello y la caída de los hombros, la naturalidad de las elevaciones y caídas en el movimiento, las elegantes formas de los dedos y la elegancia con la que las piernas ejecutan los distintos pasos, terminan de embellecer el conjunto. A partir del capítulo 5, Tomlinson se ocupa de la técnica de los pasos, empezando con el demi-coupé, que, como todos sus colegas, nos dice es el paso con el que se comienza siempre a danzar. Así, los siguientes capítulos los dedica al coupé y el bourrée al fleuret, al pas grave, etc. Explica el paso de rigodón, paso que se usa en algunas contradanzas y posteriormente en las cuadrillas.
El paso de Gallarda no tiene nada que ver con el que conocemos desde el Renacimiento, y es un cierre con el peso sobre uno de los pies solamente. Proporciona unas tablas con los pasos descritos también en notación Boson-Feuillet, con una deliciosa limpieza de trazo que me recuerda a la línea clara de los dibujos de Tintín. Termina este primer libro describiendo el contratiempo, el chassé, el paso de Chacona o el pasacalle y la pirueta. El libro segundo del trabajo de Kellum Tomlinson está dedicado íntegramente al minueto. Tomlinson was at least partly French trained. He himself taught dancing that was evidently French in style and technique. Both Tomlinson and Rameau devote a lot of space to the minuet. Tomlinson also includes a notation for this most revered of ballroom dances. There are differences in both the steps and the figures for the minuets offered by Rameau and by Tomlinson. These are well worth exploring by dancers today. Tomlinson resume el paso de minueto diciendo que son 4 pasos que pueden ejecutarse en distintas direcciones. Señala que hay 4 métodos diferentes de hacer el paso de minueto y para distinguirlos reciben distintos nombres, como minueto inglés, minueto francés o nuevo paso de minueto. Tomlinson apenas va a perder tiempo en describir los 2 primeros métodos por 2 razones. La primera, porque esos pasos de minueto ya no se usaban entre las personas de alto rango. El motivo no era por razones estéticas, por ser menos elegantes o proporcionar menos placer al espectador, sino porque, como sucede con la vestimenta, estaban pasados de moda. La segunda razón es que ya ha dado suficientes explicaciones en el libro primero al tratar el bourrée y el salto, y solo hará falta matizar las diferencias en los compases empleados y la velocidad de ejecución. Completará su tratado explicando otros de los pasos que se usan en el minueto, como el doble bourrée o el balancé. Este segundo libro también viene acompañado de preciosos grabados. Los mandó dibujar del natural según las figuras creadas por él. Presentan todas las partes del minueto, desde la reverencia inicial, pasando por las distintas figuras y círculos, hasta su final, reflejando las poses y actitudes elegantes de los bailarines. Como en el libro primero, Tomlinson sugiere que pueden enmarcarse y adornar cualquier sala. Para Tomlinson, el minueto es una de las danzas más elegantes y más difíciles de bailar con maestría.
La aparente sencillez de sus 4 pasos basa su refinada ejecución en la suavidad al doblar y estirar las piernas, manteniendo el cuerpo equilibrado sobre la media punta y llevando los brazos a juego con la elegancia del resto. La pareja que lo bailaba debía hacer la primera reverencia a la presencia o parte alta de la sala, después una reverencia a la pareja y entonces se comenzaba el minueto. Tomlinson advierte evitar bailarlo fuera de tiempo, lo que sucede a veces con quien no tiene buen oído, provocando el desagrado de los asistentes. Aunque no había una regla general sobre su duración al bailarlo y sobre la velocidad de su ejecución, Tomlinson propone 6 secciones de 8 pasos de minuetos cada una. El autor explica cada una de estas 6 divisiones en las siguientes páginas de su tratado. Insiste en la belleza de los pequeños movimientos, como la presentación de la mano derecha del caballero antes de tomarla de la dama, que ha de hacerse lentamente y con elegancia. Durante este momento, el caballero podía descubrirse la cabeza quitándose el sombrero o mantenerlo puesto. Tomlinson lo deja a criterio de quien lo baila, ya que depende también de lo que está de moda en cada momento. Sin embargo, no puede dejar de dar su modesta opinión, señalando que hace más elegante y respetuosa la danza el hecho de quitarlo y volverlo a poner en ese momento, como deferencia hacia la dama con la que se baila. Y recomienda que si quitarse y ponerse el sombrero con la mano derecha resulta complicado para alguno, puede hacerse con la mano izquierda, mientras se mantenga un aire elegante y refinado. La importancia que el movimiento de los brazos tenía en la danza barroca desde el siglo XVII queda reflejada en el capítulo 14, que Tomlinson dedica enteramente a cómo usarlos mientras se danza. Todos estos movimientos siempre con fluidez y comodidad, implicando, si es necesario, suaves giros en las muñecas, como el movimiento de una pluma o el de un pájaro al posarse. Para no hacerse tedioso al lector, reduce los movimientos de los brazos a 4 secuencias en las que intervienen codos, hombros, muñecas y manos. De nuevo, recuerda que es precisa la enseñanza de un maestro de danza para poder dominar todos los movimientos que está describiendo en su tratado, ya que la sola lectura no basta. Los capítulos 12 y 13 de este libro segundo están dedicados a los errores que pueden cometerse al bailar el minueto y cómo evitarlos. Tomlinson asegura que la mayoría de los errores se cometen al intentar embellecer demasiado algunos pasos, deteniendo el recorrido en la figura que se está haciendo, lo que implica no acabar en el punto requerido o bien salirse del tempo establecido. Al parecer eran los bailarines más jóvenes quienes cometían más frecuentemente estos errores de tempo y uso del espacio. Tomlinson termina este capítulo con un antiguo dicho, muy popular en la época. Las palabras se olvidan pronto, pero lo que se ha puesto impreso permanece en la mente con mucha más fuerza. Por supuesto, su libro se había imprimido con ese objetivo. El capítulo 15 lo dedica a las country dances. Deja claro que aunque el objetivo de su tratado era dedicarlo a la danza elegante, la popularidad que las country dances tenían en los mejores salones de la buena sociedad las había incluido en aquella categoría.
Para evitar que este tipo de danzas fuera considerado una rama exuberante y descuidada de la danza refinada y su belleza pudiera verse empañada por una ejecución desordenada y poco pulida, Tomlinson decide añadir un capítulo sobre ella a su tratado. Algunos de sus suscriptores y personalidades de la época le habían solicitado su intervención. Al parecer, en las reuniones sociales, algunas parejas poco instruidas en este estilo de danzas arruinaba el conjunto con sus equivocaciones y pésima ejecución de los pasos. En la tercera y última parte de este capítulo 4 sobre los tratados ingleses en la Biblioteca Nacional de España, comentaré las recomendaciones de Tomlinson para refinar las popularísimas country dances y evitar los vergonzosos deslices de las parejas más torpes. También veremos cómo la competencia entre maestros provocaba recelos y envidias sobre los maestros extranjeros que llegaban a la corte inglesa. ¿Por qué Galini, un maestro de danza italiano, triunfó en el ambiente teatral de Londres, llegando a dirigir un teatro en la capital? ¿Cuál fue el papel del Papa en su ascenso social? ¿Qué tienen en común Galini y Noverre? El Tratado de Galini recorre no solo las danzas europeas, sino las que se bailaban también en Asia, África y América, resumiendo las danzas más características de cada país, bien por ser autóctonas o, si son foráneas, por haber sido integradas con el tiempo en el país receptor. Será un interesantísimo colofón a los tratados de danza inglesa de los maravillosos fondos de la Biblioteca Nacional de España. Nos vemos en la tercera parte.